La primera vez que sospeché algo fue en el Hotel de Sevilla, en pleno centro, durante el Congreso de Contabilidad donde supuestamente David iba a dar una charla. Él no sabía que yo iba a aparecer. Fue idea de su hermana, Clara, que me dijo medio en broma: ¿por qué no le das una sorpresa? Seguro que le hace ilusión. Ilusión, claro. La que me llevé yo cuando llegué al hotel y pregunté en recepción por él. ¿David Morales?, dijo el recepcionista, tecleando en el ordenador. Sí, habitación 314. ¿Le aviso? No, no hace falta, prefiero sorprenderle, contesté, con una sonrisa que ahora me duele recordar. Subí en el ascensor, con esa mezcla de nervios tontos y emoción que solo tienes cuando aún crees que tu pareja puede ser feliz de verte sin avisar. Llamé a la puerta. Nadie respondió. Pensé que estaría en la ducha o dormido. Saqué la tarjeta que había conseguido gracias al chico de recepción. Sí, le mentí diciendo que era su esposa, lo cual, irónicamente, era verdad, y abrí la puerta. Lo primero que noté fue el olor. No a perfume, ni a comida. A sexo. Ese olor inconfundible de sábanas usadas y ropa tirada sin cuidado. Lo segundo fue la risa. Femenina. Desde el baño. Lo tercero fue el bolso rojo, sobre la butaca, uno de esos de marca falsa pero bien hecha, con una bufanda de lunares colgando. No era mío. Tampoco de ninguna compañera suya que yo conociera. Me quedé de pie, al lado de la puerta, con el corazón haciéndome un ruido raro en el pecho. Escuché la ducha cerrarse, pasos mojados, y la voz de ella: ¿te has traído la toalla o tengo que salir a buscarla yo? Salí antes de que me vieran. No lloré. No grité. No hice nada de lo que una película haría que hiciera. Solo bajé las escaleras, salí a la calle, y me senté en una terraza a tomarme una copa. Tardé exactamente 23 minutos en decidir lo que iba a hacer a partir de ese momento. No le iba a dejar. Le iba a devolver la jugada. Pero no a escondidas. Yo iba a romperlo desde dentro, lentamente. Como se descongela algo en el microondas. Por fuera parece intacto, pero por dentro ya está completamente jodido. Volví de Sevilla sin decirle nada, sin reproches, sin escándalos. Le mandé un mensaje cuando llegué a casa diciendo que había estado con Clara todo el fin de semana, que habíamos hecho un plan de chicas improvisado y que nos había venido bien a las dos. Él me respondió como si nada: qué bien, amor. Me alegro. Te echo de menos. En ese momento supe dos cosas con absoluta certeza. Una, que llevaba tiempo engañándome, y dos, que era lo bastante idiota como para pensar que yo no me daría cuenta. Así que decidí dejar de comportarme como una mujer ingenua y comencé a observarle de verdad. No revisé su móvil, no lo seguí, no instalé aplicaciones ni cámaras, porque no quería pruebas digitales ni pantallas con conversaciones. No necesitaba ver nada. Lo que quería era entender cómo pensaba, cuando mentía y por qué creía que su mentira funcionaba. Me propuse convertirme en alguien diferente, alguien que pudiera mirar su vida como si fuera un desconocido, y empecé por lo más básico: dejar de hablarle como su esposa. Durante una semana no hice comentarios sobre su día, no le pregunté cómo había dormido, no compartí nada de lo que hacía en el trabajo, solo le ofrecí sonrisas educadas, cenas servidas y silencio. Y ahí pasó lo que esperaba. David se relajó. Ya no se esforzaba en mantener la imagen de esposo atento. Empezó a llegar más tarde, a esconder menos los mensajes, incluso a ducharse 2 veces seguidas, algo que no hacía desde hacía años. Una noche, mientras él se duchaba, entré en la cocina a beber agua y vi que había dejado su maletín abierto sobre la mesa. No lo toqué, solo miré de lejos, y lo que me llamó la atención fue una tarjeta de visita con un nombre de mujer escrito a mano. No ponía nada más.
Esa noche, cuando se metió en la cama, me miró con una sonrisa cansada y me dijo: «Ha sido un día largo, te quiero». Yo respondí con un yo también casi automático y me giré hacia mi lado, sin tocarlo. El domingo siguiente fue cuando todo se aceleró. Estábamos en casa de sus padres comiendo con los niños, y su madre, sin querer, soltó algo que a mí me encendió las alarmas. «David, por cierto, ¿qué tal fue la cena con tus compañeros del jueves? ¿Al final fuiste al sitio nuevo de la calle Alcalá?» Él se quedó quieto un segundo, luego dijo algo como sí, muy bien, el sitio estaba bastante bien, pero no disimuló bien la pausa, ni el tono tenso. Yo no dije nada, solo lo observé. Al volver a casa, mientras los niños se duchaban, le pregunté si quería ver una serie conmigo en el sofá. Me dijo que no, que tenía que preparar un informe y que se iba a encerrar en el despacho. Le dije vale y me fui a la cocina. A los 5 minutos volví a entrar y le dije desde la puerta: «¿Sabes que tu madre dijo hoy algo raro? Comentó que fuiste a cenar el jueves con tus compañeros, pero tú me dijiste que estuviste trabajando hasta las 11, ¿no?» Se giró en la silla, sonrió, y dijo: «Ah, sí, es que fui solo un rato al final, para hacer acto de presencia». No me moví. «¿Y por qué no me lo dijiste?» Entonces él parpadeó, ladeó la cabeza como hacía cuando no sabía qué decir, y soltó: «No le di importancia, Laura, eran solo unos vinos rápidos. Ni cené». Me encogí de hombros. «Vale. Era solo curiosidad». Me di media vuelta y me fui. A las 2 de la mañana, cuando todos dormían, salí al balcón con una manta y un café. Me senté y repasé mentalmente los últimos 3 meses. Los cambios en sus rutinas, en su forma de vestirse para el trabajo, en su manera de hablar conmigo. Ya no discutíamos, pero tampoco hablábamos. Y ahora eso me parecía parte de su estrategia: desaparecer sin romper nada. Irse sin moverse de casa. Entonces tomé una decisión. No le iba a enfrentar todavía, pero sí iba a empezar a desmontar su mundo poco a poco. Comenzaría a quitarle cosas sin que se diera cuenta. Atención, tiempo, espacio. No para castigarlo. Para entender hasta qué punto podía fingir que no pasaba nada. Y si él quería jugar a vivir en una mentira, yo también sabía hacerlo. Al fin y al cabo, ya había empezado mi propia historia. Porque lo que él no sabía es que Marcos no se había quedado en aquel mensaje. Habíamos quedado 2 veces más. Una en su oficina, para un café que duró casi 1 hora, y otra en un bar cerca de mi trabajo. Las 2 veces hablamos de todo, pero sobre todo de mí. De lo que sentía, de lo que había dejado de sentir. Y él, lejos de hacer promesas, solo me escuchaba. No le pedí nada, y quizás por eso me apetecía volver a verle. No por amor. No por sexo. Sino porque era el único que me miraba como si todavía tuviera algo interesante que decir. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier te quiero mecánico dicho desde una cama compartida. El descubrimiento de la infidelidad de David no fue una escena dramática ni un grito en mitad de la noche. Fue algo mucho peor, una confirmación silenciosa. Como abrir un cajón que ya sabías que estaba vacío. Todo se fue a la mierda un miércoles. No había nada especial en ese día, ni en cómo empezó. Me desperté antes que él, preparé café, dejé a los niños en el colegio, respondí correos del trabajo desde la cocina y fingí que todo seguía como siempre. David bajó con cara de lunes, revisó el móvil mientras bebía su café y me dijo que esa noche tenía cena con un cliente que venía de Valencia. Yo le dije que perfecto, que aprovechara para sacar algo de la cuenta de empresa, que últimamente parecía que solo la usaba para gastos personales. Él levantó la vista, me miró como si no entendiera lo que acababa de decir, pero no respondió. Solo se metió el último sorbo de café y subió a ducharse.
Fue ese gesto, ese silencio después de un comentario que, en otro momento, habría provocado una discusión, lo que hizo que decidiera que ya estaba harta de fingir. No iba a esperar más. Esa noche, mientras los niños cenaban en el salón y veían dibujos, me senté en la mesa con una cerveza y una libreta vieja que encontré en un cajón. Empecé a escribir, sin filtro, todo lo que había observado en los últimos 3 meses. Cambios de rutina, excusas vagas, miradas esquivas, ausencias inventadas, silencios sospechosos. No era una lista de pruebas para mostrarle, era para mí, para no dejarme manipular cuando llegara el momento. Cuando David volvió a casa a las 11:15, traía la camisa desabrochada en el cuello y olía a perfume barato. No a colonia de hombre, a perfume de mujer. Se me quedó mirando al entrar en la cocina y notó la libreta. Me preguntó qué era eso. Le dije que tomaba apuntes para algo personal. Preguntó si los niños ya dormían. Le dije que sí. Se sirvió un vaso de agua y empezó a salir, pero antes de que cruzara la puerta, hablé. ¿Quién es? Se quedó quieto, de espaldas, con el vaso en la mano. ¿De qué hablas? Del perfume. De la camisa. De la mentira del cliente. De las cenas. ¿Quién es? No respondió. Dio un paso más hacia la puerta. No te vayas, dije sin gritar, con la voz justa. Te estoy preguntando algo. Se giró. Apoyó el vaso en la encimera y se cruzó de brazos. No sé qué tienes en la cabeza, Laura, pero te estás montando una película. Si estás aburrida, búscate un pasatiempo. Me levanté despacio y caminé hasta quedar a menos de 1 metro de él. No estoy aburrida. Estoy harta. Y no me estoy montando nada. Te vi en Sevilla. En el hotel. La habitación 314. Entré, olí todo. Escuché a la mujer que estaba contigo. No esperes que te pregunte qué hacías allí. Ya lo sé. Lo que quiero saber es cuánto tiempo llevas riéndote de mí. La cara de David cambió. No de golpe, sino en pequeños movimientos. La mandíbula se tensó, los labios se apretaron, los ojos se entornaron como si necesitara tiempo para fabricar una respuesta. Fue una vez. No me importa cuántas veces, le corté. Me importa que creas que puedes seguir aquí como si nada. Yo no he roto nada, Laura. La que está buscando conflicto eres tú. Fue un error. No es algo importante. No hay nadie más. No es alguien más. Eres tú. Tú eres el problema. No me importa si fue con 1, con 2 o con 10. Me importa que cada vez que me miras a la cara, finges que no está pasando nada. Y me importa haberme acostado cada noche con alguien que ni siquiera tiene el valor de reconocer lo que es. Se apoyó en la pared, se pasó la mano por el pelo y resopló. ¿Y tú qué? ¿Tú eres perfecta ahora? ¿No tienes nada que esconder? No contesté. Me limité a mirarlo. Ahí supe que él sospechaba, pero no tenía nada concreto. Yo sí. Lo tenía a él, su mentira, su cobardía, su incapacidad de dar la cara. Si tienes algo que decir, continuó, dímelo ahora. Si no, deja de hacerte la víctima. No soy víctima. No me pongas en ese sitio. No lloro, no suplico, no pido perdón por lo que tú has hecho. Y si quieres saberlo, sí, he salido con alguien. No he dormido con él. Aún. Pero no por ti. Por mí. Porque quiero saber qué se siente hablar con alguien que no me miente cada vez que respira. Su reacción fue inmediata. Se puso tenso, dio un paso hacia mí y me habló con un tono que nunca le había oído. Eres una hija de puta. ¿Me lo dices así,
como si no importara. Porque no importa. Porque tú hiciste que dejara de importar. Porque tú fuiste primero. Y porque yo, a diferencia de ti, no voy a fingir que esto tiene arreglo. El silencio duró varios segundos. Podía escuchar el sonido de lavavajillas, los pasos de Lucas en su habitación, el pitido del horno que me había olvidado de apagar. Todo sonaba más fuerte. Como si el mundo hubiera bajado el volumen solo para escucharnos a nosotros dos destruir lo que quedaba. David no dijo nada más. Se fue al salón, agarró su chaqueta y salió de casa sin cerrar la puerta. Me quedé de pie, con las piernas temblando, pero no por tristeza. Por alivio. Por fin todo estaba claro. Ya no había que disimular. Ya no tenía que mirarlo fingiendo que no sabía. Lo sabía todo. Y él también. Durante 3 días no supe nada de David. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal de vida. No preguntó por los niños, no pasó por casa, no dejó ninguna nota. Y yo no lo busqué. Me limité a mantener la rutina, a llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, volver, preparar la cena y fingir que todo seguía igual. Pero por dentro no estaba tranquila, porque algo en su manera de marcharse aquella noche me decía que no lo había terminado. Me conozco su forma de actuar, su manera de gestionar el orgullo cuando se ve expuesto. Y sabía que no iba a aceptar que yo hubiese dado el primer golpe sin esperarlo. Por eso, cuando el cuarto día entré a la cocina y vi las carpetas negras sobre la mesa, supe que la venganza ya había empezado. Eran 6 carpetas, gruesas, bien organizadas, con etiquetas en el lomo: trabajo, amigas, gastos, mensajes, redes, Marcos. En cuanto leí ese último nombre, entendí que había hecho exactamente lo que yo no había hecho: espiarme. Abrí primero la de trabajo y vi copias de correos impresos, reuniones a las que no había asistido, informes con fechas manipuladas, cosas pequeñas que él había recopilado como si quisiera probar algo. En la de amigas había capturas de conversaciones con Clara, con Julia, con Esther, donde hablábamos de lo mal que iba mi matrimonio, de mis dudas, de Marcos, de lo que había sentido después de aquella tarde en el bar. No eran cosas graves, pero sacadas de contexto podían parecer otra cosa. En gastos había movimientos de mi cuenta, compras en tiendas donde alguna vez acompañé a Marcos, cenas, taxis, cosas que, sumadas, parecían más que lo que eran. Mensajes era una recopilación de frases sueltas, de chats con amigas, con mi hermana, todo enfocado a mostrar que yo llevaba tiempo preparando mi infidelidad. En redes había fotos mías, publicaciones antiguas, comentarios que yo ya ni recordaba. Pero la peor era Marcos. Contenía una carta escrita por él, por David, dirigida a su abogado, explicando que tenía pruebas de que su esposa había mantenido una relación emocional y posiblemente física con un compañero de trabajo, algo que ponía en duda mi estabilidad emocional y me hacía una influencia negativa para los niños. Había una copia del correo enviado a su bufete, y una nota pegada al final con letra de David que decía: esto es lo que pasa cuando crees que puedes humillarme sin consecuencias. Nos vemos en el juzgado. Me senté y me quedé mirando todo aquello durante más de 1 hora. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo me di cuenta de lo lejos que había llegado todo. Lo que había empezado como una traición íntima y personal se había convertido en un campo de batalla legal, y David había decidido aplastarme, no con rabia, sino con cálculo. Me llamó por primera vez esa tarde. Contesté sin decir nada. Solo esperé a que hablara. Ahora estamos en paz, dijo con tono neutro. ¿Eso crees? Tú lo iniciaste, yo lo cierro. Esto no cierra nada, David. Esto lo abre todo. No me interesa hablar más. Mi abogado te llamará. Y quiero que sepas que ya he hablado con los niños. Les he dicho que papá y mamá van a vivir separados,
que no es culpa de nadie, y que pronto tendrán 2 casas en lugar de una. No les he dicho nada de tu amigo. Eso te lo dejo a ti. Eres un cobarde. No más que tú. Colgó. No me dolió lo que había hecho, me dolió que hubiese usado a los niños como parte del castigo. Que su venganza incluyera presentarse como el padre maduro y equilibrado que tomaba decisiones difíciles mientras dejaba que yo quedara como la que había destruido la familia. Esa noche, al llegar los niños, supe que algo les había dicho. Me miraban con distancia, sin reproches, pero con esa mezcla de confusión y miedo que tienen los niños cuando notan que algo se rompe y nadie les explica por qué. Les preparé la cena, les ayudé con los deberes, les leí un cuento como siempre, y cuando se durmieron me quedé sentada en el suelo del pasillo, sin fuerza para entrar a mi habitación. Había perdido el control. No solo de la situación, sino de cómo me veían. Me había convertido en la madre que engaña, en la esposa que oculta, en la que arruina todo por un capricho. Y aunque sabía que no era así, que no era tan simple, la forma en que David había tejido su historia me dejaba sin espacio para explicarme. Durante años había sido yo la que cubría huecos, la que calmaba discusiones, la que sostenía silencios incómodos, y ahora él se apropiaba del papel de víctima como si todo lo demás nunca hubiera existido. Miré de nuevo las carpetas y las llevé al coche. No iba a dejar que los niños las vieran, ni que nadie más las encontrara. Las escondí en el maletero y volví a casa. Esa noche no dormí. Me pasé horas pensando en lo que vendría. Abogados, acuerdos, visitas compartidas, explicaciones, papeles. Pero sobre todo, en cómo iba a mirar a mis hijos cada día sin que sus ojos me juzgaran. La venganza de David no fue violenta, ni pública. Fue quirúrgica. Y ahora me tocaba decidir cómo iba a responder. No fue planeado, ni pactado por abogados, ni forzado por una situación concreta. Fue un jueves por la tarde, justo después de que recogiera a los niños del colegio y los dejara con Clara, que se había ofrecido a tenerlos esa noche para que yo pudiera descansar. No descansé. Volví a casa y estuve más de 1 hora sentada en el sofá con la televisión encendida sin escuchar nada. La puerta se abrió a las 8:30. Era David. No traía nada en las manos, ni mochila ni chaqueta. Iba con ropa de calle, normal, como si viniera a casa después de trabajar, como si nada de todo lo que había pasado en las últimas semanas hubiera cambiado algo en él. No lo invité a pasar, pero tampoco lo eché. Se sentó en la otra punta del sofá, manteniendo una distancia que parecía más cómoda para él que para mí. Durante un rato, ninguno habló. Solo el sonido bajo de la televisión llenaba el salón. Cuando por fin rompió el silencio, lo hizo con un tono que no era el que usaba para acusar, ni el que había usado para defenderse. Era neutro, casi frío. He parado el proceso. No supe a qué se refería exactamente, así que no respondí. Él continuó. El abogado no ha enviado los papeles todavía. Quería hablar contigo antes. No por nosotros, sino por los niños. ¿Hablar para qué? Pregunté sin moverme del sitio. ¿Para pactar cómo vamos a fingir delante de ellos? Para dejar de fingir, precisamente, respondió él. Estoy cansado, Laura. No de ti, ni de lo que pasó. De todo. De esta guerra. De ver cómo se nos pudre todo entre ataques y reproches. No es una guerra, David. Tú la hiciste guerra. Tú usaste todo lo que sabías para aplastarme. Convertiste un error en un juicio. ¿Y tú qué hiciste? ¿Crees que lo tuyo fue más noble? Su tono seguía igual de controlado, pero sus manos se apretaban entre sí. Me dijiste a la cara que querías acostarte con otro. Que te sentías viva hablando con él. Que yo era una sombra en tu vida. ¿Qué esperabas que hiciera?
Esperaba que por una vez fueras honesto. Que dijeras que tú también fallaste. Que lo de Sevilla no fue un desliz, que llevabas meses viviendo otra vida. Pero tú preferiste hacerme quedar como la culpable, la que destrozó todo, la que jugó sucio. Yo también fallé, Laura. Claro que fallé. Pero nunca creí que llegarías tan lejos. Nunca creí que tú, precisamente tú, me mirarías como me miraste esa noche. Como si no importara nada. Como si yo fuera un objeto reemplazable. ¿Y tú? ¿No te diste cuenta de que llevabas años tratándome como un mueble? ¿De que tu silencio, tu distancia, tu rutina, me estaban matando por dentro? Nos quedamos callados. Él bajó la mirada. Yo no podía sostener la suya sin que me temblara la voz. Me dolía el pecho de tener que defenderme una vez más por algo que él había empezado mucho antes. Pero a la vez, sentía que si no hablábamos con verdad ahora, no íbamos a poder reconstruir ni siquiera lo básico, la convivencia mínima que necesitaban nuestros hijos. No quiero que esto sea una guerra de abogados, dijo él, al fin. No quiero que nuestros hijos tengan que elegir entre nosotros. No quiero que crean que una familia se rompe porque sí, o que uno es el bueno y el otro el malo. Entonces sé claro. Diles la verdad. Diles que fallamos los dos. Que nos cansamos. Que dejamos de cuidarnos. ¿Y tú puedes hacerlo? Preguntó sin rencor. ¿Puedes decirles que estabas con otro mientras seguíamos juntos? No estaba con otro. No crucé esa línea. No aún. Y si lo hubiera hecho, habría sido después de lo tuyo. Pero eso no cambia nada. El daño ya estaba hecho. Los dos hicimos cosas que no se arreglan con disculpas. ¿Crees que aún podríamos volver a querernos? La pregunta fue tan absurda y fuera de lugar que no supe cómo responder. No porque no lo hubiera pensado, sino porque sabía que la respuesta ya no importaba. Lo que había entre nosotros estaba lleno de grietas, de heridas abiertas, de cosas que no podían explicarse sin revivir el dolor. No, David. No creo. No después de todo esto. Él asintió. Respiró hondo y se levantó. Caminó hasta la puerta y se giró antes de salir. Voy a buscar un piso. Algo cerca, para estar con los niños. Si quieres, podemos firmar un acuerdo amistoso. Sin peleas. Eso quiero. Por ellos. No por nosotros. Sí, dijo mientras salía. Ya no hay un nosotros. Cuando se cerró la puerta, me quedé sola en el salón. Esta vez sin rabia, sin ganas de romper nada. Solo con un cansancio que me atravesaba el cuerpo como si llevara años sin descansar. Lo más triste de todo no era el final, sino que ya no me dolía. Después de aquella conversación, la casa se quedó en silencio durante días, como si incluso las paredes supieran que todo había terminado. David vino a recoger algunas cosas ese fin de semana. Trajo una maleta, 2 cajas de cartón, y ni siquiera entró en la habitación. Se limitó a agarrar lo que ya tenía preparado en el pasillo. Yo no bajé. Me quedé arriba, en la habitación de los niños, doblando camisetas y tratando de no escuchar sus pasos. No fue por cobardía, fue por no darle más espacio a algo que ya estaba muerto. Cuando cerró la puerta al salir, supe que no volvería a entrar. No como antes. No como alguien que perteneciera a esta casa. En los días siguientes, las rutinas siguieron como siempre, pero con un ritmo nuevo. Más frío, más automático, pero también más real. Los niños, con la naturalidad que tienen para adaptarse a lo que no entienden del todo, empezaron a hacer preguntas pequeñas. ¿Papá vive en otra casa? ¿Vamos a ir con él algún fin de semana? ¿Esto es como cuando mi amigo se cambió de colegio porque sus padres se separaron? Yo no les mentí.
Les dije que mamá y papá habían decidido vivir en casas distintas, que se querían mucho como padres pero que ya no estaban bien como pareja, y que eso no tenía nada que ver con ellos. Me miraron, se miraron entre ellos, y volvieron a sus dibujos animados sin más drama. No sé si me creyeron, o si simplemente no necesitaban más explicaciones. Me limité a estar ahí, a no fallarles en lo básico, a no ausentarme como había hecho David cuando todo empezó a caerse. Con el paso de los días, dejé de esperar mensajes suyos. Dejó de dolerme que no preguntara si estábamos bien, o si necesitábamos algo. Y poco a poco empecé a organizar mi vida sin pensar en él. Cambié el salón de sitio. Tiré varias cosas que solo usaba él. Me senté con mi jefe y le pedí poder cambiar de área para no tener que cruzarme más con Marcos, no porque me arrepintiera de haberme acercado a él, sino porque ya no me interesaba seguir metida en nada que me recordara a esos días. No volví a responder sus mensajes. Lo último que le dije fue que necesitaba cerrar ese capítulo y que le agradecía haber estado, pero que no quería continuar. No insistió. No me buscó. Supongo que también entendió que a veces las cosas empiezan por error, pero terminarlas a tiempo puede evitar que uno se hunda del todo. Un mes después, firmamos el acuerdo. Rápido, sin rodeos, sin broncas. Yo me quedaba con la casa, él con su coche y sus ahorros, compartíamos la custodia de los niños en semanas alternas. No discutimos por objetos ni por cifras. No hubo peleas por detalles absurdos. Todo era tan frío como necesario. Al salir del despacho del abogado, David me ofreció llevarme en su coche hasta casa. Le dije que no, que había preferido ir caminando. Me dio la mano, me deseó suerte, y se fue. Fue la última vez que nos tocamos. Lo que aprendí de todo esto no fue una lección de autoayuda ni una epifanía sobre el amor propio. No salí más fuerte ni más sabia. Salí cansada, realista, consciente de que los vínculos se rompen muchas veces sin que haya un solo culpable. Que uno puede equivocarse de muchas formas antes de darse cuenta de que ya no quiere volver a donde empezó. Entendí que vivir con alguien no garantiza que te conozca. Que dormir juntos cada noche no impide que uno de los dos se sienta solo. Y también aprendí que guardar silencio por demasiado tiempo es una forma de rendirse sin darse cuenta. Me costó aceptarlo, pero lo hice. Dejé de pensar en lo que pudo haber sido, en lo que fallé, en lo que él no quiso ver. Empecé a vivir en presente. A organizar mi tiempo sin mirar el reloj pendiente de otra persona. A salir con amigas sin tener que explicar nada. A reírme sin sentirme observada. No volví a saber de él más allá de lo necesario. Cuando recoge a los niños o los deja, apenas intercambiamos un saludo corto. No hay hostilidad, pero tampoco afecto. Somos dos personas que comparten una responsabilidad, no una historia. Y está bien así. No todos los finales necesitan reconciliación ni amistad. A veces lo mejor que puede pasar entre dos personas es que dejen de hacerse daño y sigan su camino sin interferir en el del otro. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como antes. Tampoco lo estoy buscando. Estoy ocupada en volver a conocerme, en rehacerme desde lo básico, sin prisas, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Mis hijos siguen creciendo. Me miran con cariño, me abrazan sin miedo, y eso es suficiente por ahora. No necesito nada más. Ya aprendí lo que tenía que aprender. Lo único que no pienso repetir es quedarme callada mientras algo se rompe. Si algo duele, se dice. Si algo falta, se pregunta. Y si algo se acaba, se acepta. Eso es lo que me llevo de esta historia. Nada más. Nada menos.